Realmente yo no los anoté, así que los tengo ahí en sus PDFs. Algo que me percaté es que no di bien el ejercicio número 3, no, número 4. Me hizo falta un dato por ahí, creo que era el voltaje de entrada. Me había dicho 500 ohms y no eran 500 ohms, eran 500 volts seguramente y una cantidad de resistencia. Por ahí algunos lo intentaron hacer, los felicito, pues intentaron hacerlo y pues no tenía una solución como tal el último ejercicio, el ejercicio 4. Así que lo vamos a tomar como buena para todos, como si tuvieran una buena, y vamos a resolver los otros 3 ejercicios. Ok. El primero dice, un motor de corriente directa en serie se alimenta con 330 voltios. Permítanme, voy a aceptar a su compañero y vamos a escribir los 330 voltios. Dice que se alimenta con 330 voltios. Voy a ir dibujando una vez el circuito. Quedaría la fuente aquí así. Y vamos a tener aquí 330 volts. Y absorbe una corriente de 65 amperes. Ok, tiene una corriente aquí dentro del circuito de aproximadamente 65 amperes. Bastante. La bobina inductora tiene una resistencia de 0.95. La inductora, por lo tanto, la principal, tenemos aquí, es de 0.95 ohms. Y la bobina inducida es de 0.52 ohms. Vamos a dibujar los dos. Bueno, vamos a dibujar el motorcito. Y vamos a dibujar la bobina inducida. La inducida de 0.52 ohms. 0.52 ohms. Y ya tenemos los datos del circuito. Ok, lo primero que pide... Bueno, antes, hay otros datos. Dice, se ha comprobado que las pérdidas en el hierro más las pérdidas mecánicas suman un valor de 450 watts. Las pérdidas de hierro y las pérdidas mecánicas de 450 watts. Pérdidas, vamos a ponerle H, hierro y mecánicas. Va a ser igual a 420 watts. Ok, muy bien. Dice que primero el diagrama, ya tenemos el diagrama debió haber sido de esta forma. La fuerza electromotriz inducida, o sea, la FEM, ¿cuánta fuerza electromotriz consume este motor? Por estar en una serie, vamos a poder resolverlo mediante la ley de Kirchhoff, encontrando que la corriente circula de esta forma, entra por negativo, sale por positivo, por lo tanto aquí sería menos 330 volts, más la corriente que vale 65 amperes, que multiplica a mi resistencia de mi bobina de 0.95 ohms, más la fuerza electromotriz, que está de positivo y negativo. Tenemos la fuerza electromotriz E más 0.52 ohms, que multiplica al 65 amperes. Ok, esto es igual a 0, así que vamos a ponerle aquí la igualdad a 0. Permítame agregar a su compañerito que acaba de entrar. Ok. Rayos, esta cosa desatoró. Ahí está. Vamos a usar la calculadora para hacer ciertas multiplicaciones. Vamos a multiplicar 65 por 0.95, nos da 65 por 0.95, 61.75. Aquí tenemos 61.75 más menos 330 volts más la fuerza electromotriz más la multiplicación de 0.52 por
65 nos da 33.8. Sería volts. Y esto es igual a 0. Por lo tanto, podemos asumir que sumando todos los voltajes, vamos a tener... Bueno, antes vamos a cruzar todo el otro lado, nos va a quedar E igual a 330 volts menos 61.75 menos 33.8 volts. Así que va 330 menos 61.75 menos 33.8. Nos da 234.45. 234.45. Vamos a ponerlo aquí. Igual a 234.45. Lo voy a colocar acá arriba para tomar la foto al final, porque pues ya serían los resultados de nuestra fuerza electromotriz. E igual a 245, no, 234.45, perdón. 234.45 volts. Ok, tenemos la respuesta del inciso B. Vamos por las pérdidas en el cobre. Voy a borrar aquí. Bien, las pérdidas en el cobre, si no mal recuerdan, son las pérdidas de potencia que se generan cuando estas empiezan a trabajar. Obviamente, como cualquier bobina, cuando empieza a trabajar por medio de inducción eléctrica, estas empiezan a generar una inducción magnética y bueno, estas empiezan al generarse esta cantidad de energía, pierden cierta cantidad de potencia. Obviamente, permítanme aceptar a su compañerito, obviamente lo que tenemos aquí, bueno, no se alcanza a ver aquí lo de E, pero ahorita lo vemos. Es que hay una corriente que circula, que es la de 65 amperes y cruza por nuestra resistencia. Obviamente, aquí yo puedo conocer el voltaje y lo necesito conocer. Vamos a multiplicar entonces 65 por 0.95 más... Bueno, en este caso no más, vamos a dejarlo así y vamos a conocer el otro, 65 por 0.52. Y vamos a conocer de cuánto estamos hablando. Vamos a decir que es 65 amperes que multiplica 0.95. Ya habíamos dicho anteriormente que era 61.75 volts. Y del otro era 30 y tantos. Vamos a ver, 0.52 por 65 nos da 33.8 volts. Ya conocemos el voltaje. Ahora vamos a conocer su potencia. Recordar que el voltaje multiplicado por la corriente nos da potencia. Vamos a poner potencia igual. Y vamos a conocer las potencias, 65 amperes, que multiplica igual acá 65 amperes. Y vamos a multiplicar, bueno, primero 33.8, porque aquí lo tengo en la calculadora, 33.8 por 65 nos da 2197. Igual a 2197. Y aquí, en el de arriba, que seguramente va a ser casi el doble, nos da un valor de, bueno, vamos a ver 61.75 por 65 nos da 4013.75. 4013.75. Entonces nos dio 4013.75. Vamos a sumar los dos potencias más 2197 y nos da un valor de 6210.75. La potencia en pérdidas del cobre va a ser igual a 6210.75. Ok, vamos a anotarlo en la parte de arriba. Tenemos entonces la potencia del cobre
igual a 6210.75. Vamos a borrar aquí. Vamos por el siguiente. Déjenme abrir aquí el PDF. Indica que el rendimiento del motor, incluyendo su potencia absorbida y su potencia útil. Ok. Rendimiento del motor, el rendimiento que es N es igual a potencia útil entre potencia absorbida. Y bueno, la potencia absorbida va a ser igual a el voltaje de entrada multiplicado por la corriente misma. 330 volts que multiplica 65 amperes. Y bueno, vamos a multiplicar. Esa sería la potencia total de nuestro circuito. 330 por 65. Estamos hablando de 21.450 watts. Y la potencia útil. La potencia útil es la potencia que está siendo utilizada por nuestro mecanismo para poderse mover. Y bueno, esta potencia útil es igual a la potencia en potencia absorbida menos la potencia en pérdidas. Y bueno, esta está dada por, vamos a ponerla aquí a este lado, la potencia útil va a ser igual a la potencia absorbida, que es 21.450 watts, menos la potencia de cobre, que serían 6.210.75, menos, vamos a borrar aquí, si existieran las potencias en el hierro y mecánicas, que son las que tenemos acá arriba, menos 420. Vamos a intentar obtenerlo. 21.450 menos 6.210.75 menos 420. Nos da un valor de 14.819.25. Sería igual a 14.819.25. Y esto es la potencia útil. Tenemos la potencia absorbida. Ya, bueno, en el ejercicio nos pedía ambas y también nos pedía rendimiento. Esto multiplicado por 100. Nos pedía rendimiento. Sería la potencia útil, que es esto, dividido entre la potencia absorbida, que sería de 21.450 watts. Esto multiplicado por 100. Y bueno, vamos a dividir y luego vamos a sacar el valor. Esto nos da entre 21.450, nos da 0.69 por 100, nos da un rendimiento de 69%. Entonces el rendimiento es del 69%. Vamos a poner aquí rendimiento igual a 69%. Vamos a borrar y dejen ver qué más pedía. En el PDF pedía si el motor está girando a 3.300 revoluciones por minuto. Nos pregunta... Calcula, otra vez, calcula su par motor. Ok, vamos a borrar aquí. Y bueno, la fórmula del par motor, usando la de potencia útil, sería potencia útil igual a el torque multiplicado por la velocidad angular. Y bien, nosotros ya tenemos la potencia útil. Bueno, ya la borré, ahorita la podemos calcular rápido. Tenemos la potencia útil y teníamos la velocidad angular, que era de
3.300 revoluciones por minuto. 3.300 revoluciones por minuto. Estas se tienen que convertir con la velocidad angular a radianes por segundo, así que vamos a multiplicarlo por 2pi entre 60. Equivale a 1 minuto en segundos y nos da un resultado de... Serían 3.300 revoluciones por minuto por 2 por pi. Por pi, acá está. Y esto dividido entre 60. Nos da un resultado de 345.57. 345.57 radianes sobre segundo. Bien, y la potencia útil. La teníamos, ahorita la calculamos rápido. Vamos a poner torque, va a ser igual entonces a la potencia útil entre la velocidad angular. La velocidad angular ya la tenemos, falta la potencia útil que ya la teníamos, y la potencia útil era la potencia absorbida menos la potencia en pérdidas. Entonces multiplicamos 330 por 65 y le restamos a 420 menos 6.210.75. Nos da un valor de 14.819.25. Entonces, lo anotamos, 14.819.25 sobre la velocidad angular, que es de 345.57. Esto sería dividido entre 345.57 y nos da un valor de 42.88. 42.88 newtons metro. 42.88 newtons metro. Vamos a ponerlo aquí. Y bueno, sería todo lo que pedía el ejercicio. Vamos a borrar. Pero antes voy a tomar una fotografía al pizarrón porque sería el primer ejercicio y serían los resultados de el primer ejercicio del examen. Bueno, vamos con el segundo. Vamos a borrar. Es verdad, siempre revisen si enviaron el documento completo, porque en ocasiones envían por partes o no envían todo el documento. Por ahí tengo un documento que solamente enviaron un ejercicio. Entonces, pues verifiquen eso, ¿no? Si ya, ahorita ya fue, ¿no? Ya están reprobados, pero siempre verifiquen que se suba toda la información y no solamente un ejercicio. Ok, vamos con el siguiente. Ahí ya pudieron ver si estaban bien o estaban mal en el primer ejercicio. Solamente necesitan 2 ejercicios correctos. Bueno, 3 con el que ya les di gratis. Serían 3 ejercicios correctos para pasar. Ok, vamos a ver. Bueno, aquí el compañero está bien, 43.01. Vamos con el siguiente. El que estoy revisando es el de Carrasco Chong Pedro. Así que ese es el que estoy verificando ahorita. Si les da un valor aproximado, no se preocupen. Yo siempre tomo un margen de error del 10%. No estoy loco del 5%. Y si está en ese rango, pues adelante, está correcto, ¿no?
Ok, me dice aquí que un motor de corriente directa en serie, una potencia de útil de 18 caballos de vapor. Potencia útil de 18 caballos de vapor. Y dice, está alimentado 450 volts. 450 volts. Entonces lo anotamos siendo una resistencia inductora de 1.2 ohms. Vamos a anotarlo. Déjenme buscar el otro marcador negro. Y serían 450 volts. Y nos dice que tiene una resistencia inductor de 1.2 ohms. Y la inductancia, bueno, la inducido de 0.53. .53, ok, 0.53 ohms. Y bueno, dice que esas medidas de fuerza, bueno, tiene una fuerza electromotriz de 220 volts. 220 volts. Ok, nos pide el diagrama eléctrico, ya lo dibujamos, corriente en cada bobina. Ok, la corriente en cada bobina. La corriente de cada bobina sería la corriente del sistema. Para calcularla, nosotros tenemos que colocar el circuito completo y empezar a hacer pasar la corriente por el circuito. 450 más corriente que multiplica 1.2 más la corriente que multiplica 0.53 más los 220 volts igual a 0. Ok, estos dos se pueden sumar. Aquí quedaría menos 450 más corriente que multiplica a 1.73 más 220 volts igual a 0. Este está sumando, pasa restando, perdón, está restando, pasa sumando, el otro pasa restando. Corriente 1.73 igual a 450 volts entre 220 volts. Este está multiplicando, pasa dividiendo, quedaría como corriente es igual a 450. Aquí estoy loco. Aquí está sumando, pasa restando, 220. Y quedaría menos 220 entre... va a venir mañana, ok. Entre 1.73. Ok, vamos a calcularlo. Serían 450 menos 220 entre 1.73. Nos da un valor de 132.94. 132.94. 132. No se alcanza a apreciar bien con este color. Voy tirando algunos marcadores. 132.94. Ok, ya tenemos la corriente de cada bobina, porque pues están en serie. Vamos a ponerlo aquí. Corriente va a ser igual a 132.94. Ok, vamos con la siguiente. Permítanme un segundo. Ok. El siguiente dice el rendimiento del motor. Para calcular su rendimiento, recuerden que tenemos que encontrar las dos potencias, la absorbida
y la potencia útil. La potencia útil ya nos la dio, que es lo práctico, que ya tenemos la potencia útil, que es de 18 caballos de vapor. Pero estos caballos de vapor están en caballos de vapor, tenemos que tenerlo en watts. Vamos a hacer la conversión, serían 735.5 que multiplica a 18 caballos de vapor. Estaríamos hablando de 13.239 de potencia útil. Vamos a cambiar de color otra vez. Yo traigo uno. 13.239. Esto sería igual a 13.239 watts. Y necesitamos saber la potencia absorbida. Potencia absorbida va a ser igual a 450 volts, que multiplica la corriente, que vale 132.94. Multiplicando 450 por 132.94 nos da un resultado de 59.823 watts. Y bueno, recordar que el rendimiento va a estar dado por la potencia útil, que nos dio de 13.239, que divide a 59.823 watts. Bueno, y esto multiplicado por 100. Entonces nos da, ahorita calculamos, 13.239 entre 59.823 nos da 0.2213 multiplicado por 100, nos da un rendimiento de 22.1%. Ok, si les dio 22.1, 22.2 o 22, están correctos. Ya tenemos el rendimiento. Nos da un rendimiento de 22.1%. Vamos a borrar. Lo que sigue dice corriente en el momento de arranque. Recordar que la corriente eléctrica, cuando un elemento está pausado o está estático, por lo regular, para hacer que el efector mecánico empiece a moverse, se requiere de una mayor cantidad de corriente. Por lo tanto, la corriente tiene que ser superior a la corriente que tenemos nosotros aquí. De hecho, es muchísima. 132 amperes es demasiada corriente, pero podemos elevarla más. Vamos a encontrar entonces que tenemos menos 450 más la corriente. Permítanme aceptar a su compañero. Ok. Más la corriente que no sabemos, la corriente de arranque. Vamos a poner aquí vamos a ponerle AR de arranque. Que multiplicas, bueno, aquí es 1.2 ohms más el voltaje va a ser 0 porque estamos empezando, no está consumiendo voltaje, y la corriente que sigue sería corriente de arranque, que multiplica 0.53. Ya puedo hacer la suma. Me va a quedar corriente de arranque va a ser igual a, esto lo paso al otro lado, paso sumando 450 y lo divido con la resistencia que tenemos aquí, que sería de 1.73. Entonces, mi corriente de arranque nos va a dar de 1.73, sería 260.11 amperes. 260.11 amperes, igual a 260.11 amperes. Ok, ya tenemos la corriente de arranque del segundo ejercicio y nos pide calcular la resistencia que debería de ponerse en serie para limitar la corriente de arranque en 100 amperes. Vamos a limitar.
a 100 amperes. Ok. Bien, vamos a hacer la limitante de los 100 amperes y nos vamos por acá abajito. Vamos a borrar. Entonces, es como si yo colocara una resistencia extra. Si yo colocara una resistencia extra, y bueno, esta resistencia nos tiene que limitar nuestra corriente a los 100 amperes. ¿Cuánto valdría la resistencia? Bueno, vamos a colocar la resistencia como si estuviera aquí. Vamos a ponerle la palabra R. Y esta, pues tal cual como lo hemos trabajado, se tiene que calcular mediante mallas, ¿no? Sabemos que la corriente de arranque va a ser de un valor específico, que es de 100 amperes, así que desde ahí nosotros ya estamos tratando de comprender de cuánto estamos hablando. Vamos, permítame, voy a dar otro colorcito. Ok. Bueno, vamos a empezar. Serían menos 450 volts. Pasa por la resistencia más la corriente que yo quiero suponer que es de 100, que multiplica mi resistencia más la corriente que multiplica a la otra resistencia que es de 1.2 ohms, más la corriente que multiplica a la de 0.53. Y bueno, en este caso vamos a tomar en cuenta, ya que está trabajando los 220 volts, aunque permítame leer el enunciado. Decía que, ok, para que su corriente no suba en el arranque, entonces se marca como 0. Vamos a marcarlo aquí como 0. Y bueno, entonces empezaríamos a decir que tenemos un voltaje de 450, pasa al otro lado, quedaría corriente que multiplica la resistencia. Esta va a ser igual a menos 450. Y bueno, aquí quedaría la resistencia de 1.2. Bueno, aquí también nosotros ya podemos, antes de empezar acá, vamos a multiplicar. Ya me estaba confundiendo, vamos a multiplicar, quedaría menos 450 más la corriente que yo quiero, que es de 100 amperes. 100 amperes, que multiplica mi resistencia, que no sé cuánto vale, más la corriente, que es de 100 amperes, que multiplica mi resistencia de 1.2 ohms, más la corriente que es de 100 amperes, que multiplica a 0.53, igual a 0. Entonces, ya multiplicando las resistencias por mi corriente, sería 100, que multiplica 1.2, me va a dar 120. Vamos a ir colocando aquí, menos 450 más 100 por R, más 120 más 53. Y aquí es porque estoy multiplicando 100 por 0.53. Nos da 53. Y esto sería igual a 0. Pasamos todo al otro lado, quedaría entonces solamente 100 amperes que multiplica mi resistencia. Y esto va a ser igual a 450 menos 120 menos 53. Entonces tenemos 450 menos 120 menos 53. Nos da un valor de 277. Esto es igual a 277. Ese está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, quedaría resistencia, va a ser igual a 277 entre 100 amperes. Entre
Permítame, entre 100 nos va a dar un valor de 2.77 ohms. Y bueno, entonces la resistencia que se tiene que poner es de 2.77 ohms. Y bueno, esa sería la resistencia. Y es todo lo que nos pide ese ejercicio. Ok, acá tenemos el último. Vamos a proceder a borrar y bueno, antes de borrar voy a tomarle la fotografía que serían las respuestas del segundo ejercicio. Ok. El siguiente ejercicio dice, disponemos de un motor de corriente directa conectado en paralelo al voltaje de alimentación y este es de 300 volts. Ok, vamos a hacer el circuito en paralelo. Primero que nada nos pide una fuente de 300 volts. Dice que tiene una resistencia de 260 ohms de inductora. ¿Qué dije? 260 ohms. Y una bobina inducida de 0.5 ohms. Ok, el motor se encuentra desarrollando una potencia de 7 kilowatts y está girando a 600 revoluciones por minuto. Su fuerza electromotriz inducida es de 190 voltios. Esto sí nos importa, 190 voltios. Y está girando 6000 revoluciones por minuto. Eso lo vamos a tomar en cuenta ya al final. Nos pide el diagrama. El diagrama ya lo tenemos. Nos pide calcular la corriente de excitación y la corriente de inductora. Ok, para calcular la corriente de excitación, que sería la de la bobina inductora, bueno, la bobina inducida, perdónenme, tenemos la de inductora, sería corriente, vamos a ponerle X, sería igual a los 300 volts dividido entre la resistencia de 260. ¿Por qué? Bueno, mi hija en la mañana visitaré. Ok, perfecto. ¿Por qué? Porque literalmente es el voltaje el mismo, lo que vemos aquí, lo vamos a ver por acá. Entonces vamos a revisar el ejercicio. Sería 300 volts entre 260. Nos da un valor de 1.15. 1.15. Vamos a ponerlo aquí. Corriente de excitación sería de 1.15 amperes. Luego nos pide la de inducido, la corriente de inducido sería igual a, bueno, vamos a ver reflejado un voltaje de este punto a este punto para encontrar este voltaje de aquí a acá. Por lo tanto, si yo mido de aquí a acá, sería una diferencia de potencial que serían los 300 volts menos los 190 que está consumiendo, porque sería el resto del voltaje que está cayendo sobre mi bobina, entre la resistencia, sería 0.5 ohms.
Y vamos a restarle 300 volts. Menos 190 entre 0.5. Nos da 220 amperes. 220 amperes. Corriente de inducido va a ser igual a 220 amperes. Ok, nos pide también calcular la corriente absorbida de la línea. Ok, sería la corriente absorbida de la línea. Recordar que esta corriente es la suma de las dos corrientes, porque pues recuerden que es un nodo principal y la corriente se divide hacia acá y otra corriente que se divide hacia acá. Por lo tanto, la corriente de entrada va a ser la suma de estas dos. Y entonces tenemos corriente absorbida. Va a ser la suma de 1.15 más 220. Y entonces serían 220 más 1.15. Nos da 221.15, prácticamente el valor que teníamos aquí. Corriente absorbida va a ser igual a 221.5 amperes. Bien, calcular las pérdidas en el cobre en cada devanado. Ok, ya sabemos cuánto voltaje le llega a esta, pero a esta pues ya también más o menos sabemos cuánto es. ¿Por qué? Porque el voltaje que suministramos aquí va a ser el resultante de la resta de estos dos. Por lo tanto, el voltaje inducido va a ser igual a 300 menos 190. Y por lo tanto, nos da un valor de 110. Ahora, para encontrar la potencia que se genera aquí en el inducido, va a ser la potencia de inducido igual a 110 que multiplica a mi corriente que cae hacia esta dirección. La corriente de inducido que es de 220 amperes. Y esto sería 110 que multiplica 220, 24.200. 24.200 watts. Y también vamos a calcular o al sumar la potencia que tenemos aquí. La potencia de excitación va a ser igual a, va a ser igual a la corriente de excitación, que sería 1.15, que multiplica a la fuente de voltaje, porque es lo que está viendo reflejado la corriente acá, 300 volts. Entonces, tenemos 1.15 que multiplica 300 volts. Serían 345 watts. 345 watts. Y bueno, vuelvo a repetir, las pérdidas en el cobre de cada devanado, ya lo sabemos, es 24.200 watts y 345 watts. Rendimiento del motor. Rendimiento del motor sería la potencia útil entre la potencia absorbida. Potencia útil entre la potencia absorbida multiplicado por 100. La potencia absorbida sería la corriente absorbida multiplicado por la fuente de voltaje. Vamos a poner potencia absorbida va a ser igual a 300 volts que multiplica a 221.5 amperes. Vamos a calcular. Serían 300 por 221.5
amperes nos da 66.450. 66.450 watts. Ahora la potencia útil es igual a la potencia absorbida, que es de 66.450 watts, menos la potencia en pérdidas. Las únicas pérdidas que tenemos son las pérdidas de cobre. Déjenme revisar. Sí, de hecho es la única que anotamos aquí, así que vamos a colocar las pérdidas en el cobre. Sería la suma de estas dos, 24.000 menos 24.200 menos 345. Entonces restamos menos 24.200 menos 345. Nos da un valor de 41.905 watts. Bueno, antes de continuar, porque ya se me hizo un grabadero aquí, voy a anotar acá arriba la potencia de excitación. Es de 345 watts y la potencia de inducido es igual a 24.200 watts. Bueno, vamos a borrarlo. Bueno, la potencia útil es de 41.905. Vamos a sacar el rendimiento. 41.905 dividido entre 66.450 multiplicado por 100. Ahora que recuerdo del motor anterior, el motor anterior tenía un defecto porque tenía solo 21% de rendimiento. Era un motor dañado o un motor que estaba demandando más corriente. Vamos a ver este 41.905 entre 66.450. Ajá, y multiplicado por 100 nos da un resultado de 63%. Este más o menos está fallando también, pero pues está trabajando, que es lo bueno, 63%. ¿Y qué más nos pide? Ya por último, el par motor. Ya tenemos el rendimiento, ahora requiere el par motor. Vamos a colocar el rendimiento acá arribita para que podamos escribir el par motor. Pucha, les iba a decir, ya borré la potencia absorbida, pero acá está. Vamos a poner el rendimiento. Es igual al 63%. Y bueno, nos pide el par motor, que sería igual a torque, que es igual a la potencia útil por la velocidad angular. Nos dice que gira a 6.000 revoluciones por minuto. Entonces vamos a obtener... No estoy loco, es potencia útil es igual a torque y bueno, ahora sí, sería torque va a ser igual a potencia útil entre velocidad angular. La potencia útil ya la tenemos, que es de 41.905. Y esto debe dividir a la velocidad angular. La velocidad angular no la tenemos. Tenemos nuestra velocidad en revoluciones por minuto y lo tenemos que pasar a radianes por segundo. Son 6.000. Vamos a poner velocidad angular va a ser igual a 6.000. Que multiplica a 2pi entre 60. $6.000 por 2 por pi. Permítanme un segundo.
Ok, vuelvo a hacer la operación. 6.000 por 2 por pi entre 60. 628.31. 628.31 radianes por segundo. 628.31 radianes por segundo, aquí son watts, y nos van a dar newtons metro. Así que vamos a colocar el valor. 41.905 entre 628.31. Nos da un valor de 66 a la mecha, 66.69. 66.69 newtons por metro. Y bueno, ese sería el último ejercicio. Vamos a colocar aquí nada más para tomar la foto. Entonces el par motor va a ser igual a 66.69 newtons por metro. Pueden revisar sus resultados para que ustedes identifiquen si estaban mal o no. De todas maneras, ya lo revisamos aquí en clase, ya para que lo revisaran igual ustedes, para que no digan que estaba mal algo o que yo califiqué mal. Y pues les digo, si no entregaron completo, igual hay un detalle ahí que no se entregó la evidencia completa. No sé si alguien más la haya entregado incompleta, pero pues ahora sí que sería el por qué habrían reprobado también, ¿no? Hay otros que no entregaron sus evidencias con las 3 evidencias, y pues ahí también podrían tener un detalle. Había pedido también una evidencia de cambio de giro motor con Proteus. Ahí lo voy a revisar todavía todos sus trabajos porque son bastantes. No he acabado de revisar, y pues les pido un poco de paciencia para tener su calificación en SIGA. De hecho, ya la tengo que tener para esta semanita, para este fin de semana ya tengo sus calificaciones del segundo corte. Del tercer corte, permítanme un segundo antes que se vayan. Permítanme. Vamos a ver si dejamos algo para la casa. Antes de que se vayan, una investigación. Ok, perfecto. Generador síncrono, cuestionario sobre, ok. Muy bien, vamos a investigar sobre los componentes de el alternador, de un alternador. Y se va a realizar un mapa conceptual. Voy a colocar aquí como tal en el chat y también lo voy a mandar por WhatsApp. Ok, veo que alguien se salió del grupo. No saben si se dio de baja el compañero o algo así. ¿O ya estaba dado de baja? Déjeme ver. Ah, ok, ya me di cuenta quién es. Ya, gracias, no se preocupen. Es un exalumno. Ok, entonces sería realizar un mapa conceptual sobre los componentes del alternador. Cada uno de los componentes o de lo que realmente compone un alternador. Van a colocar, no sé, el estator, el rotor, las delgas, sus escobillas, etcétera. Todo lo que tenga que ver con el alternador es lo que ustedes van a hacer su investigación. Y realicen el mapa conceptual. Va a llevar la rúbrica de mapa conceptual y tiene que llevar imágenes tal cual como lo han realizado con anterioridad. Esa sería la tarea para el siguiente miércoles. La tendrían que entregar para el siguiente miércoles. O sea, hoy no, sería hasta el próximo miércoles. Y esa sería toda la tarea que vamos a dejar para la casa, esa investigación. Y vamos a continuar en la siguiente clase. Antes de retirarnos, vamos a activar la camarita para tomar la captura de pantalla de los que están asistiendo a clase. Y con eso terminamos.
En lo que activan, quien no puede activar su cámara, recuerden que también en el chat ustedes pueden enviar que no pueden activar su cámara. Ok, falta Rubén Morgan, Eduardo Ventura ya se conectó, falta Fernando Gordillo, Pérez Chong, no, Pedro Chong. Ok, no sirve su cámara, perfecto, no se preocupe. Ok, Fabián Vera. Listo. Ok, Giovanni salí yo como usted, pero supongo que intentó activar su cámara. No se preocupe, de todas formas, lo tomaré en cuenta. Ok, muchas gracias a todos por asistir el día de hoy y nos estamos viendo en la siguiente clase, el siguiente miércoles. Nada más avancen con su evidencia, con la tarea de mapa conceptual y con eso tendríamos para la siguiente clase. Cuídense mucho, nos estamos viendo.